yo sé que los policlínicos, no me diga que no, las clínicas, los hospitales están llenitos. Oiga, están llenitos, y además que no dejan entrar para entregar oraciones. El otro día hemos ido 2 o 3 veces, y tengo que entregarle a la gente que va, porque adentro ya no se puede entrar, está prohibido. Entonces me dijo un caballero, no, que si todos estos que llegan aquí ya conocen el Evangelio, pero le dije yo, la misericordia de Dios tiene que fluir, ¿cierto? Entonces, pero la gente está llena, después del Año Nuevo, no quiero ver, a ustedes no, pero después del Año Nuevo, los que toman, los que cola de mono, y que pongámosle pan de Pascua y asadito, después están acá. Después los quiero ver, las farmacias van a estar llenitas también. Ahí van a tener harta peguita las farmacéuticas, porque todas se enferman, mucha comida y todo. Pero a la iglesia no vienen un poquito. Todos tienen excusa. Todos tienen excusa. Pero ¿qué hizo la suegrita de Pedro? Les servía. Dios te levanta para servir. Dios te levanta, te saca de ese estado. Dios te bendice incluso, ¿para qué? Para servir, para que tú le sirvas a Dios. Primero tiene que ser Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Después tú te vas y vas a la feria. Después tú te estás en tu casita y lo pasas bien, porque también Dios quiere que lo pasemos bien. Pero primero sea Dios en nuestra vida. Primero sea Dios. No es que seamos fanáticos, pero Dios tiene que ser primero. Y después todo lo demás. Así. Todo lo demás viene por añadidura. Tú vas caminando y Él viene y la misericordia te sigue. Te sigue. Y tú dices, uy, ¿qué pasa? Que hoy tengo esto, tengo este otro. Porque Él viene y la misericordia te sigue. Tú tienes que solamente buscarlo a Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo la suegrita? Le servía. Claro, eso puede ser que le servía, a lo mejor le hizo una comida, todo, pero le servía. Pero también, porque el servicio no es solamente, claro, que primero que nada es adorarle, es bendecirle. Hay muchas cosas de maneras de servirle a Dios, pero la primera, como dije, es ser fiel. Ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. Ya, entonces Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Reprendió la fiebre. Él tenía un plan con eso. Porque la suegra de Pedro tenía esa tremenda fiebre, pero Dios tenía un plan. Dios reprendió. Entonces todos quedaron admirados y dijeron, pero ¿cómo el Señor le habla al árbol? El árbol se seca. Dice que hay que hablarle al monte. El monte se traslada. Le habla a la fiebre. La fiebre también le obedece. Todo le obedece al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en Hechos capítulo 27, del 20 al 25. Hechos capítulo 27, del 20 al 25. Vamos a leer, dice, del 20. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, diga, ni sol, ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, grandota, era la tempestad. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvación, ya la habían perdido, toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Diga conmigo, buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Dígale a su hermano que está al lado: no temas. Dele un codazo
está durmiendo, no creo. Diga, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Quién le dijo? Un ángel. La palabra de Dios vino sobre un ángel, pero él también declaró, se fija que Pablo dijo, yo confío que va a ser así como se me ha dicho. Pero se le apareció un ángel, le habló a Pablo. Había una tormenta y no era un navío como hoy día, como esas embarcaciones que, ay, que Dios nos permita con la pastora ir a unos 3 meses. Gloria a Europa, a pasear por toda la. Amén, la fe grande. En esos navíos grandes, amén, qué hermoso, amén, donde hay comida y de todo. Ahí podemos predicar también. Entonces, eso, pero no eran esas, eran embarcaciones pequeñitas. Y usted sabe que estar en medio del mar es cosa seria, porque ahí usted no tiene no va a bajar del barco y va a pisar en vereda, se hunde. Entonces, él dice que habían perdido toda esperanza. Era una tempestad grande. Pero él dijo, tener algo, porque, bueno, dijo Pablo, a mí se me apareció el ángel y me dio una palabra de Dios, me dijo que era necesario comparecer ante el César, o sea, que voy a perder la nave, voy a pasar esta tempestad, pero yo voy a ir, donde se me dijo que tenía que ir. Pero Dios tenía un plan con Pablo, a pesar de que había una gran tempestad, porque ahí hay otra tempestad pequeña, pero aunque teníamos una gran tempestad, pero los planes de Dios son diferentes, son más grandes que las tempestades. Vamos a tener tempestad en nuestra vida, amén. Vamos a tener, tú síguelo criando en la iglesia, no, porque después va a estar predicando, va a estar sirviendo a Dios, amén. Hay una pequeña tempestad, pero Dios tiene un plan con ese muchacho, amén. Dios tiene un plan, amén. Igual como me criaron a mí cuando chiquitita, era una tempestad también, aunque era bien tranquila, pero igual vino el Nelson, que me acuerdo, el pastor que era joven, yo tenía como 5 años, yo me acuerdo, iba a la escuela dominical el día sábado a las 3, y me acuerdo el Nelson era juvenil, tenía como 23 años y andaba siempre con la Biblia, y llegaba y decía, esta niñita, y ya la iglesia era de las iglesias que no predicaba a la mujer. Sí, predicaba, la crucificaba, pero dijo, esta niñita cuando sea grande va a estar con la Biblia predicando. Miren lo que dijo ese varón de Dios, que yo me encantaba que me tomara en brazos. Yo era una niñita, era chiquitita y sentaba ahí, pero usted cree que yo iba voluntariamente, ¿no? Mi mamá nos mostraba la correa con mi hermana y para que nosotros estuviéramos sujetos al lado de mi mamá, tenía una unción en las manos mi mamá, entonces así, ya sabíamos ya. Entonces, pero gloria a Dios por mis padres, amén. Gloria a Dios por mis papitos, se fueron ya hace más de 30 años, pero gloria a Dios porque me criaron en el camino del Señor. A lo mejor no sabía mucho, pero también éramos tormenta nosotros, pero Dios tenía un plan. Y había una tormenta allí en Pablo, había una tormenta con la embarcación, pero Dios tenía un plan. Mira, puede haber una tormenta en tu vida, a lo mejor no lo estás pasando tan bien, porque a veces nosotros mostramos la carita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y no estamos nada muy bien, no estamos nada muy bien, hay una tormenta. Yo sé que mi pastor tiene una tormenta todos los meses, entonces, pero Dios tiene un plan, amén. A veces tenemos que seguir porque usted no está en los zapatos de él, porque es fácil hablar de los pastores. Dice que no tiene control, que nadie lo controla. Es re fácil, pero pónete en los zapatos. Ahí sí que es difícil. Ponete en los zapatos de la persona, es difícil. Y hay gente que ha tenido tormentas solamente por predicar. Hay gente que la han enterrado. Hoy en día la entierran en el oriente, Corea del Norte. La entierran, tiene tormenta por servir al Señor. Pero hay un plan de Dios. Nunca el plan de Dios va a revocar, nunca el plan de Dios va a ser menor, va a ser más grande que tu tormenta, va a ser más grande, por eso sé fiel. Ahora voy a terminar con esa palabra,
sé fiel al Señor, porque los planes de Dios son más grandes que cualquier tormenta. Dios ya le había dicho a Pablo, ya le había dicho, tienes que comparecer ante César, no importa las dificultades, nosotros tenemos una palabra. El Señor dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando a mí si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí tenemos una esperanza, pero allá tenemos una esperanza. Pasamos por tormentas aquí, y las tormentas a veces son soledades, son depresiones, son lutos, a veces se muere el marido, se muere la mujer, se muere la suegra. Bueno, tú dirás, la suegra la suegrita, se muere la suegrita, el suegrito, y se muere mucha gente, hijos, y son tormentas. Son tormentas para la mujer, son dolores, pasamos por cosas, vamos a pasar por cosas, pero Dios, el plan de Dios, siempre recuerda que es mucho más grande que lo que nosotros pasamos. Lo que nosotros pasamos después cuando miremos, es tan así comparado con lo que Dios nos tiene. Es tan pequeño. Pues vamos a leer el último, no se me queden dormidos, Hechos 23:11. Hechos 23:11, miren. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. ¿Qué le dijo el Señor? Ten ánimo, o sea, fortalécete, levántate, sé fuerte. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios ya le había dicho, pero el Señor le dijo mucho antes que él tomara el barco, mucho antes que tomara la embarcación, ya se lo había dicho, pero no le dijo nada de la tormenta que iba a pasar. El Señor no le dijo de la tormenta, porque el Señor nos dice, ¿cierto? Nosotros aceptamos a Jesucristo, dice que los que le recibieran, los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero el Señor, claro, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Pero el Señor no te dice, por ejemplo, si alguien tiene un ministerio o tiene una iglesia, que ahora comprendo más a los pastores, que nunca me dan ganas de ir a abrazar a todos los pastores y a las pastores. Nunca el Señor te dice, vas a tener esta tormenta, vas a tener esta prueba, vas a pasar por esto, vas a pasar por este otro. Y todos, no solo el pastor, porque recuerde que la casa que está sobre la roca y está sobre la arena, también sufrieron tormentas, sufrieron vientos, huracanes, terremotos y todo lo que sea, pero van a pasar. Pero el plan de Dios, recuerda que la diferencia es que la casa que está en la arena se cae porque eso es el mundo, pero la casa que está sobre la roca, nosotros firmes sobre la roca, vamos a permanecer. Pero recuerda una cosa, que la tormenta es chiquitita comparada con el plan de Dios. Dios tenía un plan con Pablo y ya se lo había dicho antes, ya se lo había dicho, vas a pasar al otro lado. Ya vas a pasar, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de que esté en la embarcación, ¿cierto? Cuando el Señor se quedó dormido en la barca, pero antes de eso el Señor le dijo, vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado. El ángel ya le dijo, ya Pablo, vas a ir a Roma. Y ya después tuvo que decir, el mismo Dios le dijo, vas a ir a Roma. El ángel le dijo, es necesario que comparezcas ante César. Ya se lo había dicho, pero entre medio de eso, de una palabra, a donde tiene que llegar, hay una tormenta. Y cuando tenemos un ministerio, hay una tormenta. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero tenemos que entender que eso va a pasar, que Dios tiene un plan con nosotros y el plan es mucho más grande que cualquier tormenta. Diga conmigo, el plan de Dios es mucho más grande que cualquier tormenta. El plan de Dios, dígalo conmigo, póngase de pie, dígalo conmigo, póngase de pie. El plan de Dios es mucho más grande que cualquier tormenta de la vida. El plan de Dios, amén. El plan de Dios, amén. Si puede poner una música lentita o no sé por qué se me... una música de adoración y vamos a alabar al Señor, o sea, no alabarle, sino que voy a orar, pero levante sus manos conmigo y diga, Señor, tu plan es más grande que cualquier tormenta que estoy pasando en esta vida. Tal vez, Señor, Dios mío, soy de otro país,
Y Señor, estoy acá, Señor, estamos pasando aquí en Chile y usted es de otro país y ha pasado tormenta, pero dígale, Señor, tu plan es mucho más grande, Señor, tu plan es más grande, Señor. Voy a confiar en ti, Señor, voy a confiar y voy a ser fiel hasta el fin. Voy a ser fiel hasta el fin con tu ayuda, Señor. Dígale, con tu ayuda voy a pasar al otro lado, Señor. Voy a pasar al otro lado, voy a llegar al destino. Voy a llegar a cumplir toda la asignación que tú quieres en mi vida. Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo le decimos a todo monte que está impidiendo, Señor, Dios mío, que lleguemos a donde tenemos que llegar. Toda tormenta, Señor, que impide, Padre, le decimos que se retire. Dios mío, toda fiebre, Dios mío, que viene contra nosotros, también le decimos que se vaya en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo se despeja el área, se despeja el camino. Dios está con nosotros. Dios está como poderoso gigante. Está peleando las batallas por ti. Dios está peleando por nosotros. Levante las manos y dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, tu plan es mucho más grande que cualquier tormenta que yo esté pasando, Señor. Esto lo voy a pasar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, se disipan los vientos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, contigo todo lo puedo. Levante la mano y dígale, todo lo puedo en ti, Señor. Aunque el enemigo me hable que no voy a llegar, aunque el enemigo me hable y me diga que no va a poder ser, pero él es mentiroso y padre de mentira. El Señor está conmigo y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígale, Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante, y dígale, yo me tomo de tu palabra, yo voy a pasar al otro lado. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi familia es bendecida, mi familia, Señor, es guardada por ti. Toda la familia, Señor, en este año, Señor, que va a terminar, Dios mío, termino contigo y empiezo el otro año contigo y toda mi vida contigo, siendo fiel a ti, Padre. O cada mandara soba, giraba, shadara, aleluya, te alabo, te alabo, te alabo. Toda tormenta se va a ir, porque tu plan es más grande, tu plan es más grande, tu plan es más grande. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, todo está sujeto a cambio. Todo está sujeto a cambio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos tu palabra, decretamos tu palabra en nuestra vida. Señor, pasaremos, llegaremos donde tú quieres que lleguemos, Señor, y nada nos va a impedir, aunque lo impida, Padre. No importa, Señor, porque tú estás peleando por nosotros. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias declaramos con nuestra boca, declaramos una victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La tormenta es pequeña, el plan de Dios es mucho más grande que cualquier tormenta. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Denle un aplauso grande. Aquí vamos a recibir al pastor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.